Me encuentro con Jesús Zúñiga Romero, algunos le dicen Chuy, otros Zúñiga, otros el profe, que es ampliamente reconocido aquí. La entrevista la estamos haciendo en su hogar en el Ejido Luchana. Profe, gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias a ustedes que me visitan a Casa Luchana en esta humilde casa y estoy a su orden. Profe, vamos al grano. Platícanos un poco de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Había qué comer en la mesa? ¿Había para vestir, calzado? ¿Había ese tipo de cosas? Sí, mira, yo quiero decir que había una cuestión muy particular en la casa de nosotros. Yo creo que el único empleado federal que había en ese entonces en el Ejido era mi abuelo. Mi abuelo era carpintero desde la hacienda, antes de que formara la escuela normal de Santa Teresa. Primero fue parque agrícola, etc. Pero antes de que se hiciera escuela, era hacienda y mi abuelo ya trabajaba ahí en la hacienda de carpintero. Cuando se forma el internado, se forman las escuelas, primero práctica agrícola, vocacional, etc. Hasta normal. Se quedó siendo él el carpintero del internado. Daba clases de carpintería. Entonces, de hecho, ahí mi niñez no fue de pasar hambres, porque él era, a lo mejor en ese entonces, el único empleado federal que existía aquí en Luchana. Y con él, pues era el padre de mi madre. Y pues ahí, como decimos ahora, nos columpiábamos. No había esa crisis tan fuerte que había en otras familias, ¿no? Maestro, ¿y en tu niñez qué veías en tu futuro? ¿A qué aspirabas? ¿Qué se podía hacer aquí en el Ejido Luchana? Estaba muy complicado porque para seguir estudiando en otro lugar había que salir cuando menos a Madero, a Francisco Madero, a San Pedro, y no había posibilidades hasta Torreón. Mi intención era, cuando yo cursé la primaria, mi intención era irme a Torreón, a la PBC, porque quería yo estudiar medicina. Y recuerdo que fuimos mi madre y yo, más que nada impulsados por el deseo de quedarme en la PBC, pero acá mi madre y todos, ¿qué íbamos a saber de tiempos de inscripción que ya habían pasado? Entonces yo iba muy entusiasmado, porque íbamos recomendados por un primo hermano mío, que es Juan Romero Tostado. Como él entrenaba los equipos de la PBC, pensamos que iba a haber una cierta posibilidad por esa condición. Y sí, el doctor dijo, no, sí, estimo mucho a Juanito y todo, pero ya pasaron las inscripciones y mi madre dijo, bueno, pues a Luchana no te regresas, ya he perdido el año y en la vagancia no vas. Me volví a inscribir en sexto y yo salí nuevamente de sexto en la escuela oficial Jesús González Ortega. Ahí termina la primaria, ¿y luego qué sigue? En la primaria anduve de la Ceja a la Meca, mira, de ahí me vine a una secundaria que formaron para hijos de trabajadores en Santa Teresa. Para mi padre, ahí tenía derecho, mi padre era empleado. Él se quedó con la plaza de mi abuelo. Y de ahí me fui a presentar examen al internado, que me quedé. ¿El internado cómo se llama? Sí, la escuela normal rural Rafael Ramírez, ahí en Santa Teresa. Y ya cuando entré al internado, bueno, pues fue una gran, ¿cómo quisiera decirte? Una suerte. Fui afortunado porque si no hubiera estudiado yo en el internado, no sé qué hubiera pasado. La realidad es que no, ahí esa fue una bendición para mí. Es un ejido que ciertamente está retirado de la cabecera municipal de San Pedro, está cerca del municipio de Madero y está más lejos de Torreón. Las posibilidades de estudio de las personas de estos ejidos pues son escasas o eran escasas en ese tiempo. Tenían que ir a estudiar a San Pedro, otros iban hasta Saltillo, otros a Madero o a Torreón. Aquí el profe Zúñiga le tocó estar aquí en Santa Teresa. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Ahí estuve internado yo 5 años. Eran 6 años de internado porque era el plan de estudios de 6 años, de 3 años de normal, 3 de secundaria y 3 de normal. Entonces hice 3 de secundaria y 2 de normal. O sea, lo que decíamos nosotros, yo iba en 5º año y al siguiente iba a terminar yo de maestro aquí en Santa Teresa. Y nos llegó el aviso que tendríamos que cerraron de las 29 escuelas normales que había, cerraron 14 o dejaron 14, no recuerdo bien. Y tuvimos que ir a salir a San Marcos, Zacatecas. Los de normal de aquí nos fuimos a San Marcos y los de secundaria ya se vinieron acá.
Entonces, esa fue el final de la carrera. Era una ventaja estar en las normales rurales porque ahí no gastabas en nada, ni uniforme, ni estudio, ni alimentación, nada. Pero además la gran ventaja que había es que salías con clase. ¿Y empezaste a dar clases? Empecé a dar clases de San Marcos cuando llenamos la hoja para solicitar el espacio donde queríamos trabajar. Nos dijo el director, traten de no pedir en sus lugares porque va a ser complicado. O sea, yo de La Laguna, ¿para qué pedía La Laguna? ¿Para qué pedía Torreón? Y entonces me fui yo en esa idea y yo pedí Chiapas, Guanajuato y en tercer espacio La Laguna. ¿Y a dónde te fuiste? Me mandaron a La Laguna. Me llegó la orden de México que me presentara en la Dirección Federal de Educación de Torreón, Coahuila. Y ahí recibí mi orden. Yo empecé a trabajar iba inicialmente a San Juan de Guadalupe, pero luego ahí hubo una petición de que si no había en Coahuila y sí me mandaron a Viesca. Estuve en el municipio de Viesca 3 años. ¿En la cabecera o en algún No, en la laguna, en la región de Laguna Seca, en un ejido que se llama El Esfuerzo. No Tejabán del Esfuerzo. El Tejabán del Esfuerzo es más grande y yo estaba en El Esfuerzo. La gente la conocía como La Chiripa. Era un ejido, era un poblado de puros hermanos, los Torres. Y ahí empecé a trabajar, ahí trabajé 2 años. Y luego de ahí, el tercer año me cambié a Mieleras, ahí cercano. De ahí de Mieleras ya, cuando terminé mi tercer año, me vine al municipio de Madero y caí directamente ahí donde estuve en el Cántaro. Ahí duré 16 años. Entonces me vine a Mieleras como auxiliar de 4º año y luego llegué al Ejido del Cántaro, trabajé 2 años frente a grupo. Me acuerdo que el primer año llegué y me dieron, primer año con 54 alumnos, eran los grupos muy numerosos. Y luego me dieron 4º año el siguiente año, pero a medio año se tuvieron que dar las condiciones porque yo era el que tenía la clave de director y el director en ese entonces no la tenía. Entonces ahí hubo un cambio. Tomé yo la dirección y él se fue al grupo. Oye, ¿y luego cómo te incursionas en las lides sindicales? Cuando yo en el Cántaro fui director 16 años, en esa época en Madero había 3 zonas escolares, la de 1.4, la de 1.38 y la de 1.23. Ahí pues yo asistía a las reuniones de la delegación, me llamaba la atención, después se formaban equipos políticos, porque sí había mucha política, había que entrarle a la discusión. Y me acuerdo que nos reuníamos casi la mayor, de perdido 2 o 3 veces por semana, nos reuníamos en las casas de ahí de algunos maestros, en la casa del profesor Bonilla, nos reuníamos a platicar, a echar lo que decíamos en aquel entonces, hacer grilla. Entonces, nosotros tuvimos la fortuna de que el secretario general de nosotros se fue a la sección de organización en el periodo en que salió electo el profesor Héctor Mireles Castañeda. ¿De Matamoros? De Matamoros. Entonces, en el comité se fue nombrado el profesor Fernando García Diosdado, que descanse, que era mi compadre. Yo era de Acción Juvenil y en ese momento pues la delegación estuvo de acuerdo en que yo fuera el suplente de él y me quedé 2 años suplente y luego ya hubo la elección formal y me quedé como secretario general más formal. Entonces de ahí fui dirigente de la secundaria federal y luego de una zona nueva que se creó y de ahí me fui a la sección. Pero el hecho de haber incursionado en esto, pues grandes líderes. ¿En qué año fuiste secretario general de la sección 35 del centro? De la 35 fui de 1991 a 1995. Se pudiera pensar que fueron 4 años, no. Lo que pasa es que yo entré en diciembre y tenía que haber salido en diciembre del 94. Pero como la convocatoria se tardó un mes, brinqué, o sea, que entregué el día 14 de febrero del 95. Maestro, ¿y cuándo eres diputado local y cuándo eres diputado federal? Diputado local fui del 2000 al 2003. O sea, después de que fuiste dirigente de la sección. Sí, después de que fui dirigente de la sección 35, tuve la fortuna de asistir al Congreso de Huastepec, del Congreso Nacional, donde salió electo el profesor Humberto Dávila Esquivel como dirigente nacional. Y ahí formé parte yo de su comité. Entonces me integro al Comité Nacional, en el mismo 95 me integré. Y ahí estuve en el Comité Nacional en la época de dirigente del profesor Humberto Dávila Esquivel. La Liebre, ¿verdad? La Liebre, que en paz descanse ya también.
y luego en el siguiente periodo fue Tomás Vázquez Vigil. Y es que era la figura del secretario general y había la presidencia, que la ocupaba la maestra Esther Rodríguez. Después de ahí te metes a la política estatal de Coahuila. Sí, pero primero, mira, cuando estoy en el segundo periodo nacional, me envían, la maestra tiene a bien enviarme de representante a Chihuahua, a la sección 42. Y ahí, pues platicando, comiendo en un restaurante, si no aspiraría yo a ser alguna vez diputado local. No, le dije, pues, como dijera un amigo ahí, le dije, no quiero, me está en urge. Y no, pero sabía que era broma. Y ella me dijo, no, bueno, vamos a ver las posibilidades, porque quién sabe qué. ¿Y fuiste diputado local en qué periodo? Fui diputado local de la 54, de la 55 legislatura, del 2000 al 2003, la local. La cabecera era Madero, Cuatro Ciénegas, Ocampo y Sierra Mojada. Ese era el distrito local. Y luego de ahí, bueno, pues siguió la Diputación Federal por cabecera San Pedro. Pero ahí ya estaba Madero, Cuatro Ciénegas, Ocampo, Sierra Mojada, Nadadores, Sacramento, La Madrid, Frontera y San Pedro, que era la cabecera. ¿Podemos decir que tuviste una participación sindical de cuántos años en total? ¿Unos 20 años? Sí, exactamente 20 años más o menos. Bueno, aquí, porque de aquí me fui a la Dirección Nacional. Quiero aclararte que la cuestión sindical no me he separado de ella, porque incluso cuando terminé de diputado, fui representante del CENTE, fui delegado especial en Guanajuato, fui representante del CENTE en algunos estados del país. O sea, en lo sindical se me hace que hemos seguido en algunas comisiones. Efectivamente, con representación ya propia, sí, fue hasta el 1990, hasta el 2006, 2008. Y además de la diputación local, fuiste diputado federal. Diputado federal. Por el distrito con cabecera en San Pedro. Ese sí era con cabecera en San Pedro, distrito 2. Y ahí eran los municipios que te mencioné, eran 9 municipios. Profe, a estas alturas de la vida, me refiero a después de tu carrera de profesor, enseñándole a los niños, de tu actividad sindical, de tu actividad legislativa. En estas alturas de tu vida, ¿con qué te quedas de esta vida muy productiva? ¿Con qué te quedas? ¿Qué le puedes decir a tu familia, a tus compañeros, a tus amigos? Más que nada con el grato recuerdo de haber tenido la oportunidad, gracias a Dios, que Dios me dio la oportunidad de haber podido ayudar a mucha gente. Pues miren, efectivamente el maestro se refiere al haber ayudado a gente y eso a mí me consta. Recientemente se organizó aquí un torneo, un cuadrangular de fútbol de la gente de aquí del rancho y de los ranchos circunvecinos y le pusieron el nombre del maestro en ese torneo que congrega cada año a miles de personas que son oriundas de estos sectores, y fue una parte del agradecimiento de un grupo de personas hacia la ayuda que en su momento les pudo dar el maestro. Maestro, te agradecemos la entrevista y esperamos estar siguiendo tus actividades, que estás ya en otro nivel, pero estaremos al pendiente de ti. Muchas gracias. Gracias Silvio, y gracias al amigo. Quiero nada más dejar un mensaje final. Los tiempos actuales son muy complicados. Yo le digo a la gente que tenga paciencia, que vendrán tiempos mejores, tanto en nuestra vida diaria como en nuestra vida sindical. Tienen que venir tiempos mejores. Muy bien, muchas gracias a todos.